Dios les bendiga, amados. Le habla el pastor Pablo Lavoy. En esta ocasión quiero agradecer la oportunidad que me brinda el reverendo Manuel Santos y la iglesia de Poinciana para reseñar la historia de la iglesia. Quiero felicitar al pastor y a la junta por la celebración de los 30 años de establecida esta gran iglesia, y quiero aprovechar la oportunidad para así reseñar los años, esos 30 años y sus comienzos, de cómo el Señor ha manifestado su gracia. Y comienzo diciéndole que en el año de 1991 al Señor le plació, junto a mi familia, traernos para el estado de la Florida, específicamente el 5 de agosto del año 91. Y llegando al estado de la Florida nos congregamos en la iglesia de Kissimmee, que pastoreaba en aquel entonces el reverendo José Iván Mejía. Es ahí donde comienza la historia de la iglesia de Poinciana, ya que el pastor Mejía me solicita atender una célula que había en Poinciana de hermanos que se congregaban para estudiar la palabra del Señor. Es ahí donde entonces el pastor Mejía, en su buen deseo de levantar obra en Poinciana, me manifiesta su interés de que atendiéramos el campo y que al mismo tiempo pudiéramos llevar a cabo la obra del Señor. Así lo hicimos, y el 10 de noviembre del año de 1991 se da inicio oficial con un culto de inauguración de la Iglesia de Dios Pentecostal en Poinciana. Durante todo ese tiempo fue transcurriendo y comenzamos a reunirnos en el hogar de los hermanos Alberto Santo y Ramonita Alberto. Luego, después de ahí, de estar en el hogar de ellos por algún tiempo, nos movimos a nuestro hogar, en el cual allí pues quisimos congregarnos y preparamos el garaje de nuestra casa con algunas sillas, algún púlpito, y allí comenzamos a desarrollar la obra del Señor. Luego, después de eso, y después de estar dando cultos en el Community Center de Poinciana, Dios nos mueve hacia un local, el cual pudimos rentar en aquella ocasión. Y aquel lugar donde lo rentamos, lo preparamos, lo acondicionamos para que el lugar fuera un lugar de adoración al Dios de los cielos. Así lo hicimos, y allí estuvimos por un espacio de 9 meses. 9 meses de estar la obra en aquel lugar. El lugar creció a tal grado que ya no teníamos la oportunidad de ocupar el mismo. Así que comenzamos a movernos y buscando lugar donde poder congregar a la iglesia para seguir desarrollando la obra. Pero ante la necesidad que había de un lugar propio para poder levantar, establecer casa al Señor, el Señor nos dirigió a esta propiedad que a mis espaldas se encuentra hoy, un hermoso edificio donde el Señor nos permitió construir para aquella temporada. Aquí llegamos, aquí el Señor nos trajo y nos dio la bendición de poder construir este templo. El hermano Rafael Santiago fue el instrumento que Dios utilizó para que nos pudiera ayudar, nos diera las recomendaciones, nos ayudara, y finalmente fue la persona responsable de levantar casa al Dios del cielo. Los años transcurrieron, la construcción se llevó a cabo, había entusiasmo, había gran deseo de hacer la obra del Señor y que la iglesia pudiera estar en este lugar. Así sucedió, y en los años subsiguientes Dios nos bendijo con toda bendición. Dios manifestó su poder de una manera extraordinaria. Aquí crecieron mis hijos, aquí se desarrollaron mis hijos, y aquí el Señor nos trajo para hacer una gran obra. Esa donde el Señor, en ese momento de su bondad, de su misericordia, nos llevó a pastorear este lugar por 7 años. Durante 7 años el Señor nos tuvo en este lugar. Tremenda bendición el poder estar aquí con ustedes compartiendo o hablando de la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal de Poinciana, nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia donde yo por lo menos llevo 21 años perseverando y pastoreando aquí. ¿Cuántos años que ustedes llevan aquí? 30 años. Que es la historia de la iglesia. Sí, 30 años. 30 años. Pero esos 30 años comenzaron ¿dónde, Obed? Bueno, los 30 años empezaron aquí en Poinciana. ¿En tu casa o en la casa de algún? No, ¿De quién nace, en el corazón de quién nace que el abrir obra aquí? De hermano José Iván Mejía. Lo primero que hizo Mejía, mandó a un hermano aquí a una célula. Ok. Sí, se hacían células toda la semana. Sí, toda la semana. Entonces el primer músico de esta iglesia fue Fernando Pérez. Okay. Y él vio bien, cuando llegó el hermano Pablo Lavoy, le sugirió
este campo de Ponciana porque se estaba mudando muchos hispanos para aquí y este sector estaba creciendo. Aquí no había nada, inclusive no había ni semáforo. El pastor Lavoy, una vez llega de Puerto Rico, el hermano Mejías le habla del campo de Ponciana. Exacto. Sí. Bueno, lo que pasa también fue que ese domingo, el primer domingo que el reverendo Lavoy vino, hubo una manifestación bien linda del Espíritu Santo. Entonces ahí fue donde el Señor habló al reverendo Mejías y le habló sobre el ministerio del hermano Lavoy. Son 30 años. 30 años. 30 años de historia y una historia muy hermosa. Ustedes estaban en diferentes hogares, locales, hasta que Dios les dio la oportunidad de comprar el terreno donde estamos parados ahora y comenzar la construcción. La primera etapa, vamos a poner, ¿verdad? Del templo, que fue uno hermoso. Uno de los templos más lindos que había en esta región era este templo. Para aquel entonces, yo recuerdo que el templo lo construyeron en 94, 95, por ahí más o menos. Sí. ¿Qué dirían ustedes, en breves palabras, cuál ha sido su experiencia a través de los años en nuestra congregación, en este lugar donde ustedes fueron los primeros, los pioneros, se han mantenido aquí? ¿Cuál ha sido su experiencia a través de los años aquí en nuestra iglesia? Bueno, yo le puedo decir, hermano, que ha sido algo lindo, ha sido algo precioso en ver cómo lo que el Señor habló muchos años antes se está cumpliendo, se estaba cumpliendo ya aquí en nuestra iglesia. Y vemos como a través de los años, ¿verdad? A pesar de que hay familias que se han movido para otra iglesia, hay hermanos que han partido con el Señor, pero el Señor se quedó aquí siempre. También han salido unos 12, 13 ministerios pastorales de nuestra iglesia. Correcto, sí. Que hoy son pastores en propiedad de nuestra organización, excepto uno. Y ha sido una gran bendición. Amén. Ver niños ya ser jóvenes, ver personas ancianas, pues que llegamos aquí y eran todavía personas jóvenes y ya verlos en la ancianidad, perseverando. Con el pelito blanco. Con el pelo blanco. Ahora, amados, nos encontramos dentro del templo y quiero compartir con ustedes algunas experiencias vividas en esos 7 años que el Señor nos permitió ser pastor en esta congregación. Y realmente las experiencias fueron tan gratificantes, experiencias que impactaron nuestras vidas, experiencias que nos hicieron reír, experiencias que nos hicieron llorar. Pero yo quiero compartir algo muy interesante en el momento de la construcción de este templo. Cuando el hermano Rafael Santiago un día se acercó a mí para decirme que la tarjeta que él utilizaba para la construcción estaba cargada y que no podía comprar materiales para seguir la construcción. Él me dijo: pastor, yo necesito saldar esta tarjeta para poder darle continuidad. Es ahí entonces donde yo le digo al hermano Rafael: hermano, es que a la verdad que nosotros no tenemos la cantidad que usted me está diciendo. Él hablaba de $15,000 y nosotros no teníamos dicha cantidad. Así que yo me llevé esa carga conmigo, llegué a mi casa, entré al cuarto y comencé a orar al Señor. Le dije: Señor, el hermano Rafael nos pide una cantidad de dinero que no tenemos. La construcción no es un asunto mío, la construcción es un asunto tuyo. Pusiste en el corazón nuestro que edificáramos casa a ti, Señor. Así que en esa dinámica y en ese diálogo con el Señor, y en los momentos de llorar y en los momentos de batallar, no escuché respuesta. El próximo domingo en la madrugada vine a la iglesia, el lugar estaba todavía en construcción, me arrodillé en una esquina del altar y allí comencé a llorar y le decía: Señor, haz algo, atiende a nuestra necesidad, súplenos el dinero que necesitamos para poder de alguna manera corresponderle al hermano Rafael. Así que el Señor me habló aquella mañana y me dijo: el dinero que tú necesitas está en la iglesia, pídeselos a la iglesia. Así que se me complica el asunto porque yo no sabía cómo pedirle a la iglesia una cantidad como esa, pero acepté el reto y cuando llegó el domingo en la noche, allí antes de comenzar a ministrar la ofrenda, le dije a los hermanos lo que estaba sucediendo y los hermanos comenzaron a aportar. Cantamos el coro, la gente colectó, dio su ofrenda, colectamos la ofrenda, seguimos la prédica. Cuando terminamos todo, el hermano Francisco Candel
que en aquel momento era el tesorero de la iglesia, me dijo: pastor, pase por casa para poder contar el dinero y poder preparar el depósito. Así que yo iba camino a la casa del hermano, cuando hay una hermana que nos visitaba en aquella ocasión, me dijo: pastor, yo tengo un dinero que quisiera aportar para la iglesia. Así que ella me dijo: sígame a la casa. Fuimos a la casa, allí ella inmediatamente nos entregó un dinero que eran $5,000 que ella estaba dándonos para aquel momento. Así que me llevé el chequecito de $5,000, llegué a casa del hermano Candel, y cuando llegamos allí, el hermano Candel comenzó a platicar. Me dijo: pastor, mire, milagrosamente colectamos $10,000, pero nos hace falta $5,000. Mientras él estaba hablando conmigo, yo inmediatamente le entregué el cheque de $5,000 y le dije: aquí está, hermano, lo que falta para que podamos completar. Esa experiencia impactó la vida nuestra, de la vida del hermano Francisco Candel, de la vida de todos nosotros, e inmediatamente pudimos cumplir, y la tarea continuó en este lugar. Y el hermano Rafael Santiago, él continuó el trabajo que aquí se estaba llevando a cabo. Experiencia tras experiencia vivimos durante todos esos 7 años que el Señor me permitió pastorear en este lugar. Llegaron hermanos, se fueron hermanos, llevamos a cabo diferentes tipos de actividades. La Iglesia de Dios Pentecostal de Poinciana se dio a conocer en la comunidad. No solamente nosotros, sino que comenzaron a llegar vecinos, pastores, iglesias, movimientos a nuestra área, y la iglesia seguía creciendo. Dios nos dio bendiciones que las podemos todavía recordar y agradecer al Señor por darme la oportunidad de ser el instrumento que Dios utilizó para plantar las bases de esta iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal de Poinciana. Llegando ya a los 7 años, llegué una mañana a la iglesia, y cuando me paré frente a la iglesia, le dije a mi esposa: Sonia, nos parece que el tiempo de nosotros en este lugar se terminó. Sonia me dice: no digas eso. Apenas estamos inaugurando el templo y estamos disfrutando de estas facilidades, pero como Dios tenía todas las cosas bajo control, Dios tenía un plan con nosotros, y Dios nos sacó de este lugar, de esta iglesia, para llevarnos a dirigir el departamento de misiones, y allí pudimos aceptar el reto. 7 años estuvimos en este lugar, 7 años de victoria, 7 años de bendición. Pero sabe, Dios nos hizo promesas que me las hizo a mí y promesas que le hizo a la iglesia. Las promesas que Dios me hizo me las cumplió, pero las promesas de la Iglesia de Dios Pentecostal de Poinciana también Dios la ha ido cumpliendo, y hoy esta iglesia celebra 30 años de victoria, 30 años de trayectoria, 30 años de bendición, alumbrando como un faro a esta comunidad y proclamando el señorío de Jesucristo. Pero no todo quedó ahí. Luego, después del tiempo, cuando vino el pastor Miguel, que estuvo con nosotros en este lugar, el pastor estuvo solamente 1 año. Después de ese año, el pastor decide entregar la iglesia e irse. El comité ejecutivo, en el momento de la transición, me solicita que si yo podía volver a la iglesia de Poinciana a atenderlo por 2 semanas, en lo que el comité determinaba quién vendría a pastorear la iglesia. Yo le dije al presidente de la ocasión que para mí era un privilegio, pero también me retaba, porque la iglesia que Dios me había permitido levantar, y la iglesia de Poinciana tenía en aquel momento, y todavía lo tiene, un lugar especial en mi corazón. Pero vinimos en obediencia y estuvimos 2 semanas atendiendo la iglesia, en lo que Dios preparaba el camino, y Dios preparaba y ponía en el corazón del reverendo Manuel Santos venir a pastorear la iglesia. La historia de esta iglesia es una historia extraordinaria, conmovedora, y al mismo tiempo es una demostración de que la obra es del Señor, que Dios es el que dirige la grey, que Dios es el que nos encamina en esa dirección. Y repito, me siento feliz de poder ser parte una vez más de la historia de la iglesia de Poinciana y poder compartir con ustedes y narrar la trayectoria y la vida de esta iglesia. A nombre de mi esposa Sonia, a nombre de mi familia, quiero felicitar de todo corazón al reverendo Manuel Santos, a su esposa Mayra, a la junta de oficiales, al liderato de esta iglesia, y le deseamos el mayor de los éxitos. Adelante, iglesia, porque si el camino sigue siendo largo, la obra sigue siendo extensa, y el Señor no ha terminado con ustedes. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea con todos en este hermoso día.
Este que le habla, el pastor Manuel Santos, de aquí de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Poinciana, junto a mi distinguida y amada esposa, la misionera Mayra Santos, felicitando a la iglesia. Felicitando a la iglesia por sus 30 años de aniversario, por la bendición tan hermosa que el Señor le ha permitido a esta congregación de estar aquí ubicada en esta comunidad, llevando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por 30 años de victoria, donde milagros, prodigios han sido realizados, donde ministerios han podido salir, donde hemos impactado a más de 19 países del mundo. Somos una iglesia familiar, una iglesia donde hemos visto a Dios moverse, donde hemos visto a Dios ser el centro siempre de nuestros cultos, de nuestras actividades, de lo que es nuestra iglesia. Felicito a la iglesia de una forma especial por estos 30 años, junto a mi esposa, como dije anteriormente, mi familia, toda la junta local de la iglesia, los líderes del liderato de nuestra iglesia, de parte de todos ellos, muchas felicidades en estos 30 años. Así que vamos a seguir celebrando y veamos estas imágenes que serán presentadas a continuación. Bendición, que Dios les bendiga a todos de manera especial. Por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Señor. Con tus manos. Eso es. Con gozo. Cuando dan un grito de júbilo. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia, ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Levanta la voz y dile: Cristo, Cristo, Cristo. Te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes.